como es el camino del guerrero hoy en día. A la edad de 27 años, llevaba ya 2 años de haber abierto una escuela de artes marciales, a la que llamaba Escuela Védica de Artes Marciales Ahimsa Dharma. En ella enseñaba el antiguo arte del Himavad, una forma de combate parecida al Muay Thai. No fue fácil al comienzo. Poco a poco fui teniendo más alumnos que me permitieron ir teniendo más facilidad económica. Un día hice un muy buen negocio. Un gimnasio que cerró sus puertas remató un equipo considerable de pesas por un precio muy bajo. Me lo trajeron a la escuela y en un local que tenía en la parte de atrás de mi casa, que me servía de vivienda y escuela de artes marciales, coloqué todo aquel equipo. No se me olvida aquel día. Era sábado, una temperatura alta. Emocionado por aquella adquisición que mejoraría mi escuela, estuve trabajando en acondicionar todo aquel equipo. Me dediqué a lijar algunos tubos para luego pintarlos de colores más comerciales. Había comprado varios metros de cuero sintético para forrar las bancas y pintura en spray. Emocionado, muy contento, lijaba un tubo de una banca inclinada de esas que sirven para hacer press de banca, cuando sentí un cansancio muy grande, unas ganas de dormir muy intensas. No solo fue muy fuerte las ganas de descansar, sino que fue también muy rápida, tanto que decidí acostarme en la misma banca y quedé instantáneamente adormecido. Empecé a soñar, pero de una manera muy intensa. Me encontraba en una cueva que tenía un túnel que descendía y descendía hasta que llegaba a una pared de rocas que no permitían el paso. Aquel lugar me daba mucho miedo y me di cuenta que en realidad había estado en aquel sitio muchas otras veces en mis sueños, tras lo cual me despertaba asustado. Pero en aquella ocasión no me desperté, sino que aquel muro de piedras cayeron y del otro lado había un abismo tan profundo y oscuro que perdí noción de la orientación. No sabía dónde quedaba arriba o abajo, adelante, atrás, ni izquierda o derecha. Mi preocupación era no moverme, no mover mis pies. No sabía dónde era hacia adelante ni hacia atrás. Sabía que hacia adelante había un abismo sin fondo y hacia atrás estaba la roca de aquel camino de piedra, pero no era capaz de ver ni calcular la dirección. Era muy intenso aquello. Era plenamente consciente de que había quedado dormido, que había entrado en un sueño profundo, pero ahora estaba completamente despierto en aquel lugar sin saber qué hacer. De repente, frente a mí, vi un punto de luz a una profundidad enorme, lo que hizo que recuperara mi orientación. El punto de luz subía del abismo, por lo que detrás de mí estaba el camino de piedra, y aunque pensé en retroceder, era tanto el miedo que no pude moverme. Pasaba el tiempo y aquel punto de luz me di cuenta que en realidad subía, porque parecía algo más grande a medida que permanecía inmóvil. Después de una larga ansiedad, al fin me di cuenta que aquella luz en realidad era una persona. Distinguí una cabeza y un cuerpo, pero ni idea de quién o de qué se trataba. Poco a poco la figura se fue haciendo más grande y al fin pude ver quién era. Era un esqueleto de un color gris muy claro, brillante, totalmente completo. Era mi muerte. Dije frases sin sentido. No podía salir corriendo. Mis pies estaban clavados en el suelo. Mi cuerpo no podía moverse. Hablé, en realidad como si otra persona hablase a través de mí, y dije: nadie miente ante la muerte. Entonces escuché una voz que respondió: por eso sentencio a vivos y a muertos, mortales e inmortales. Volví a hablar y dije: pero tú eres mi muerte, me juzgas a mí.
Tu juicio fue hace 13 vidas, respondió. Yo, hablando de cosas que no tenía ni idea, le respondí. Ya no me quedan vidas. Entonces escuché su voz diciendo, estuve en tus pies y por eso no has perdido la vida. Volví a hablar y dije, la hora ha llegado. Y ella respondió, chasqueando los dedos, ahora o nunca. Entonces mi muerte avanzó sin caminar hacia mí. Yo estaba rígido como una tabla, pero al ver que avanzaba para introducirse en mi cuerpo, empecé a manotear desesperadamente, pudiendo mover mis manos, para intentar evitar que lo hiciera. Pero de nada me sirvió, simplemente entró y mis manos ni la tocaron. Me desperté, estaba realmente asustado, mi cuerpo lo sentía frío, un frío sin sudor. Di por sentado que iba a morir, o ya había muerto. Me levanté de la banca de pesas y me di cuenta que la diarrea salía por la parte de abajo de mis pantalones. Caminé hasta un pilón cercano donde dejé la prenda para después lavarla y fui hasta el baño, donde estuve debajo de la ducha por horas, acobardado, asustado y arrinconado. Juré que nunca más iba a dormir. No podía cerrar los ojos porque era capaz de con mi dedo interior tocar los huesos de aquel esqueleto y sentirlo. Estuve días muy atemorizado. Dudaba si había muerto o lo que había visto significaba que iba a morir. Cuando en la calle no se escuchaban ruidos de coches al pasar, me asomaba desesperado a la ventana porque imaginaba que si estaba muerto estaría solo, y al ver a alguien pasar me tranquilizaba porque pensaba entonces que si había coches o personas, entonces es que estaba vivo. Encargué a un amigo para dar las clases en el gimnasio y estuve encerrado en mi habitación varios días, sin salir a pesar de que se me había acabado la comida. Poco a poco se me fue pasando el miedo y a los días recuperé la normalidad. Empecé a trabajar en mi propio gimnasio y escuela y todo volvió a ser como antes de ver a mi muerte. No recuerdo cuánto tiempo pasó, pero un día que me encontraba en mi cama durmiendo, simplemente me desperté, pero dentro de mi propio sueño. El lugar era espantoso, dantesco. No encuentro las palabras para describirlo. Aquello era todo un mundo. La oscuridad no permitía ver el horizonte, pero sabía perfectamente que no tenía fin. Parecía como un desierto, pero en vez de arena, lo que había era polvo de muerto. Nada, absolutamente nada de lo que existía en aquel mundo era algo diferente a un esqueleto. Todo era de hueso. Los hombres vivos, cuando mueren, quedan en una posición y su esqueleto inmediatamente aparece en aquel lugar en esa posición y nunca más podrá moverse de ella hasta que el Señor de la vida y de la muerte abra las puertas del abismo. El esqueleto de todos los hombres que han muerto, unos encima de otros, se van desgastando, deshaciéndose y dejando aquel desierto de polvo, por lo que hay una gran cantidad de polvo gris entremezclado con huesos, calaveras y esqueletos. El olvido del ser vivo es lo que hace que todos los esqueletos se vayan desgastando hasta desaparecer. Solo hace falta tiempo. La sensación era muy fuerte. A través de mis pies sentía como aquel polvo era húmedo y con cierta frialdad, produciendo en mí una sensación de frío mortal. Pero sucedía algo extraño. Al mirar el polvo de hueso, sucedía que en mi mirada había una sensación como si fuese como la ceniza que queda después de una fogata, totalmente seca, lo que me indicaba que la vista en aquel lugar tiene además el sentido del tacto. Todo estaba totalmente en silencio, ni un ruido, ni una palabra, no había vida por ningún lado, pero el ruido de los pensamientos de todos aquellos esqueletos era atronador, atemorizante, deprimente. En el mundo de la muerte nada se mueve, pero el pensamiento es intensísimo. Escuchaba voces, todos me hablaban, aunque nadie se movía, y para rematar, mi muerte estaba frente a mí
a una corta distancia. Era diferente a todos los demás esqueletos, podía moverse. Esto, en el mundo de la muerte, es un gran privilegio. Su color era más brillante, o sea, debido a que era la muerte de un hombre vivo, supongo que cuando me muera su brillo desaparecerá como todos los demás esqueletos. Con un gesto me enseñó dos cosas, un anillo hecho de hueso y un hueso que me pareció un fémur, lo cual debía de entregarme para poder caminar por aquel lugar. Sin aquello, los demás esqueletos me someterían y quedaría allí para siempre. También me advirtió que caminaría hacia mí para entregarme el anillo y el hueso de mando, y no debía asustarme y querer salir de allí, porque era peligroso. Entonces mi muerte se movió hacia mí, sin caminar, y yo me volví a espantar. Fin de la primera prueba. La segunda prueba, en el siguiente video. He abierto este canal para enseñarte cómo se llega al portal donde se despierta el Kundalini, para que sepas cómo desarrollar la energía interna, cómo se cambian los sueños oscuros, en plenamente conscientes, cómo salir de la prisión. Desde aquí, podrás aprender el antiguo camino del guerrero, o el camino de la sabiduría, o el camino intermedio. No he aprendido esto leyendo libros, ni viendo videos, sino utilizando mi propio cuerpo, donde están todos los secretos ocultos. Lo que enseño en este canal no lo encontrarás en ningún lado, porque todo este conocimiento ha sido escondido.